Nacional, en la ciudad debe pasar lo mismo. A ver, un poco más chico porque no es un país, pero es casi un pequeño país, ¿no? Jefe de gobierno de la ciudad, Jorge Macri, buen día, ¿cómo va? Buen día, Luis, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Bien. Es así, ¿no? Sí, es así, es así, es así. Nosotros tenemos 11 de 60 diputados nada más. Es una sola cámara en la ciudad de Buenos Aires. Y sí, juntar los números para cada votación es una tarea. Requiere un ejercicio de un equilibrio entre diálogo y firmeza, porque al final uno intenta dialogar, pero tampoco podés terminar con un proyecto que no refleje en nada lo que vos necesitas. Pero sí, tenemos presupuesto, hemos logrado que se apruebe endeudamiento en sus momentos, todo lo que es la tarifaria de ingresos, leyes importantes, hemos ido trabajándola desde que asumimos hasta ahora, siempre tuvimos presupuesto y creo que es muy importante que el gobierno esté trabajando en eso. Yo lo marqué el día que, ¿se acuerdan? Hace un par de meses, Sí. cuando volvió a haber una reunión con gobernadores, dije, lo más importante que dijo para mí el presidente hoy es, quiero tener presupuesto, porque eso presupone la necesidad de sentarse a dialogar y buscar acuerdos. Y es muy importante que el país tenga presupuesto, porque si uno quiere salir al mundo, traer inversiones, conseguir endeudamiento, es una ley central que le da certeza al país y a los inversores en el país. Y después, Macri, algo muy interesante también para plantear cuando uno habla de política, ¿no? Ahora que tenemos unos minutos, ¿no, Jorge? Bueno, Sí. también se puede hacer un balance, no estamos en época de balance. Digo, negociar no siempre implica que es espurio a la negociación, ¿no? Porque, No, a ver, yo voy a dar un ejemplo. Si yo no leo mal, algunos senadores radicales deben querer poner sobre la mesa estos artículos del presupuesto y en realidad obtener otra cosa, no sé, para sus provincias o para una especie de, no sé con qué se puede comparar, con un juego de póker, con un juego donde uno esconde las cartas. Y esto también es parte de la política y no significa ni corrupción ni nada espurio, ¿no? no, definitivamente no significa ni corrupción ni nada espurio y además los puntos de vista pueden ser opuestos, pero absolutamente honestos. O sea, pensar que alguien piensa diferente de vos y eso lo transforma en una mala persona es un error. O sea, puede estar honestamente equivocado, digamos, hasta en tu punto de vista, ¿no? Y en general, a ver, pueden pasar dos cosas. A veces las negociaciones son muy concretas, es decir, saco esto y necesito esto, y es muy concreto, ¿no? Son partidas presupuestarias, son obras para una provincia. A veces son cosas en las que uno cree firmemente y las quiere defender, y no es a cambio de otra cosa, es a cambio de lo que uno cree, porque en definitiva todos hacemos en nuestro ejercicio, ejercemos un rol creyendo en cosas. Hay un Yo ejemplo que creo... para la ciudad vale, Sí. ¿no? Hay un ejemplo que para la A ver. ciudad vale, usted me corregirá. O vos me corregirás. Las ciudades del mundo, pero Buenos Aires particularmente. Buenos Aires es un foro cultural, pero comparable con cualquier ciudad europea, ¿eh? Cuando uno habla O de... más. O Sí. más, ¿no? Cuando Teatro Colón, las librerías. Bueno, la librería que hay... Yo ayer mencionaba, le mencionaba a un extranjero que le dije, andá a la librería del Ateneo en la avenida Santa Fe Sí. porque desde lo Es uno arquitectónico... de los lugares más visitados inclusive de la ciudad de Buenos Aires, uno de Bueno, lo que se llama uno de los photo point de la ciudad, sí. bueno, entonces, yo con más de un seguidor de Milei le decía, mira, querer traspolar un presupuesto nacional y pensar que la cultura es un gasto siempre para 4 o 5 artistas vivos, es una mirada media chiquita, ¿eh? Y no es que yo no esté de acuerdo con los cierres de los presupuestos, que hay que gastar mucho menos de lo que se produce y lo que se recauda, ¿no? No, por supuesto. Yo siempre digo, a ver, yo arranco de un punto de vista parecido, pero tal vez con otro enfoque. La ciudad de Buenos Aires hace tiempo que tiene un presupuesto equilibrado. Eso nos permite poder ocuparnos de cosas que hoy seguramente el gobierno nacional no puede por prioridad. O sea, nosotros podemos ocuparnos de la cultura, podemos ocuparnos de la educación pública, podemos ocuparnos de la salud pública con presupuestos y transformaciones que nunca antes se dieron.
¿Por qué? Porque hace mucho que tenemos un presupuesto equilibrado. Tal vez si el equipo de Milei tuviera números similares a los nuestros, haría cosas más parecidas. Y si yo estuviera en la situación financiera que tiene el gobierno nacional, tendría que establecer prioridades también como ellos. Entonces, uno tiene que entender el contexto. Dos, hay algo que vos decís que es muy importante. Hay un momento en nuestra vida en el que nosotros terminamos nuestra educación formal, ¿no? Algunos terminan el secundario, otros hacen un terciario, otros siguen la universidad. ¿Qué nos sigue formando a lo largo de la vida? La cultura. O sea, te interpela una película, un libro, ir a una obra de teatro. La cultura no es solo esparcimiento, que es muy importante que lo sea, sino que además es formativa. Vos abrís hoy un libro a tu edad que leíste a los 20 años y el libro te pega distinto. El libro es el mismo, el que cambió fuiste vos, el contexto cambió. Uno sigue aprendiendo en función de la cultura. Y dos, es una de las industrias más importantes del mundo. La industria del entretenimiento es una de las industrias que más ha crecido en el mundo. La gente viaja para disfrutar, para ver obras de teatro, para ver espectáculos y shows. Todos sabemos que este año fue muy difícil para el turismo receptivo, ¿no? Mucha gente viajando afuera, etcétera. Bueno, noviembre, el nivel de ocupación de los hoteles en la ciudad fue del 94%. ¿Por qué? Porque estaba la final del Abierto de Polo, porque estaba Dua Lipa, porque estaba Oasis, porque había shows. Vino hasta un pastor evangélico muy conocido americano. Entonces, todo eso genera movimiento. Las ciudades hoy generan eventos que atraen gente que viene a disfrutar y a gastar plata. O sea, de nuevo, no forma. Dos, es identitaria de nuestro ser. Y tres, genera bienestar económico, genera actividad económica. Entonces la cultura es un eje estratégico para la ciudad. Jorge, jefe de gobierno de la ciudad, el señor, nuestro colega Fernando González, que nos está acompañando, es parte de la radio y es parte del grupo El Observador, quiere hacerle unas preguntas. ¿Qué tal, Jorge? Muy buen día. Buen día. Lo que planteabas lo vi en Madrid, ¿no? En lo que fue la semana de Buenos Aires en Madrid, sí. ¿No? Con todos los artistas allá y la fuerza que tiene Buenos Aires en España y en Madrid en particular, ¿no? Es muy impresionante. Uno se da cuenta allá cuando lo ve, ¿viste? Recién. No, quería preguntarte, en aquel momento del año de este año, parece el año pasado, pero fue este año, sí. Que fue en el Te Deum, después de lo que fue la elección de abril y todo, donde se registra el incidente, por llamarlo de alguna manera, que Javier Milei, el presidente, no te saludó, ¿no? Vos no reaccionaste. Yo en ese momento dije, por ahí podría haberle dicho algo más fuerte o algo, pero después la relación se fue recomponiendo y hoy está como está, ¿no? Yo la verdad que mirando entre ese momento y hoy digo, bueno, al final está mucho mejor la relación entre vos y el presidente y entre la ciudad y el gobierno nacional a partir de los gestos políticos que se ven de uno y otro lado. Sí, está mucho mejor y además creo que nosotros, cada uno de nosotros, los que elegimos hacer esto que hacemos, no elegimos un trabajo fácil. Entonces, no podemos hacer lo que nos resulta cómodo. A veces quedamos puestos en situaciones que no son las que deseamos, que no son perfectas, pero mi laburo es un laburo difícil, como el que tiene el presidente, como el que tienen tantos otros, gobernadores, intendentes. Digo, no son situaciones fáciles. Y creo que tenemos que tener el equilibrio, la templanza, que la templanza significa fortaleza también, a veces justamente para no reaccionar o administrar situaciones que no son las que uno hubiera deseado. Al final, ¿cuál es mi laburo? Que a la ciudad de Buenos Aires le vaya bien. A la ciudad de Buenos Aires le va a ir bien si al país le va bien, sí, pero también al país le va a ir bien si a la ciudad le va bien, porque esto lo quiero poner en perspectiva. Todo el mundo habla de la provincia de Buenos Aires, obviamente 38% del PBI. Ahora, ¿saben cuál es la segunda provincia con más PBI de la Argentina? La ciudad de Buenos Aires. El 21% del PBI se produce en la ciudad de Buenos Aires. 1 de cada 5 pesos o dólares que se producen en la Argentina se producen en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, nosotros podemos decir que a la ciudad le va a ir bien si al país le va bien, pero también podemos decir que es más fácil que al país le vaya bien si a la ciudad de Buenos Aires le está yendo bien, porque somos un motor de desarrollo. Y yo creo que uno tiene que ejercer su tarea con ese equilibrio y responsabilidad. Lo bueno es hoy las relaciones están bien,
Hay muchas cosas en las que coincidimos, otras en las que tenemos diferencias, pero está bien. Pero seguro lo que van a encontrar en mí siempre es alguien que quiere que al país le vaya bien. Obviamente con distintos puntos de vista, con niveles de inversión muy importantes, con transformación y queriendo dar discusiones interesantes en la educación, en la salud pública. La educación necesita una transformación muy profunda. Pensemos que hasta hace 2 años, y esto cada vez que lo digo sorprende, en la ciudad de Buenos Aires, si un chico escribía mal una palabra, no se la corregía. No se corregía, o sea, vos escribías hormiga sin H o cualquier otra palabra. Qué dato ese, ¿no? Uf, qué dato que habla No de... se corrige. Claro. Entonces nosotros volvimos y dijimos, no, tenemos que volver a los básicos. Los chicos no entienden y no escriben bien porque no se los corrige. Es natural que un chico se equivoque. Ahora, lo natural también es que alguien lo corrija para que aprenda. No, el chico ya va a aprender en el tiempo, va a ir comprendiendo. No, la verdad que si un chico en 3er grado no sabe leer, escribir y comprender textos, se le va a hacer muy difícil toda su vida. Bueno, hemos vuelto a esos básicos. Parece menor, pero es fundacional recuperar esos lugares de sentido común. Lo mismo con matemáticas. Y bueno, empezamos esos cambios hace 1 año y medio y hoy mirás los resultados de evaluación de este fin de año y hemos recuperado 12 años de caída permanente en la educación. Estamos como en el 2013. Hemos vuelto a esos resultados o mejores. ¿Por qué? Porque 1 año y medio dijimos, no, es por acá, es volviendo a los básicos, es que los chicos aprendan. Es provocar a la secundaria a una enseñanza distinta, es incorporar IA. Hoy tenemos 7.000 profesores capacitados en inteligencia artificial. Qué buen dato ese, ¿eh? Ese es un buen dato, no importa que sea la ciudad de Buenos Aires, para cualquiera, porque para cualquiera, yo digo, el que enseña tapar el sol. Claro, el que enseña y no tiene vínculo con la IA es como que está fuera de... Después obviamente hay que discutir, ¿no? Los límites y todo. Por supuesto, los límites éticos, qué reemplaza y qué no, qué agrega o qué no, pero es como querer tapar el sol con la mano, digo. Claro. Ahora, si vos no lo comprendés y lo único que haces es como la ley que intentó... que tuvo sanción de Goyán en diputados, pensando, vamos a prohibir la IA en Argentina. Yo les voy a decir qué va a pasar si vos prohibís la IA en Argentina. Se va a producir en otro lado, va a generar conocimiento y desarrollo en otro lado, e igual va a llegar a la Argentina. O sea, pensar que vos vas a cerrar el mundo por prohibir algo. Todas las empresas se van a instalar en Uruguay, en Chile, y vos vas a tener las consecuencias, que las va a haber. No hay ninguna duda que esto es una revolución tecnológica y del conocimiento, pero vos tenés que estar tratando de liderarla, no de quedarte afuera. Entonces, esas discusiones que son muy importantes, que son como la de recuperar inmuebles en la ciudad de Buenos Aires. Son las mismas leyes, son los mismos jueces que antes, y llevamos 538 a hoy propiedades recuperadas desde que asumimos. ¿Sabes cuántas se recuperaban antes? ¿Cuántas? Propiedades de privados usurpadas. Ni una al año. Cero. Ni una. Cambio de política. Jorge, por supuesto que tenemos más tiempo. Quizá voy a pedir que levantemos el noticiero, porque estamos en fiesta, estamos relajados. Siempre estamos en el medio de la coyuntura y hay un montón de cosas. Yo le quería, siempre me quedo con ganas de preguntar por falta de tiempo, no porque no tenga el deseo. Así que levantemos el noti. Pero quiero ir desde lo general a lo particular. Dale. No se ponen de acuerdo con el gobierno nacional porque ustedes dicen que la ciudad de Buenos Aires, no dicen, ya hay una ley que dice que tiene que cobrar tanto por coparticipación de determinada manera y no lo están cobrando y no en el ritmo que dice la Corte Suprema de Justicia que haya que cobrarlo. ¿Lo planteé bien o se me escapa algo? Sí, no, es correcto. ¿Y? Es así. Bueno, es una discusión difícil, es una discusión de recursos importantes, donde la ciudad no hay duda de que tiene derechos, hasta por una ley original que le dio esos derechos. Segundo, porque la Corte emitió un fallo, una cautelar, diciendo se tiene que pagar esto de esta manera. El año pasado nos sentamos, digo el año pasado, me refiero al 24, nos sentamos con el gobierno nacional frente a la Corte, firmamos un acuerdo y un convenio. A partir de junio del año pasado volvieron a pagar, en mayo de este año volvieron a atrasarse y tenemos esa tensión. Un tema difícil, complejo, que yo
espero que podamos resolver. Pero ¿Le yo no deben voy a la empezar ciudad en el 5.000? reclamo. Yo soy porteño, ¿no? ¿Le deben Sí, al presupuesto sí. de la ciudad, entre atrasos y lo que tienen que pagar, 5.000 millones de dólares? Sí, lo voy a Wow. repartir muy rápido. De la época de Alberto, que dejó de pagar todo, ahí se generaron alrededor de 5.000 millones de dólares de deuda. Para que vos tengas una idea, eso es Wow. igual a 3 líneas de subte completas, Uf. como la línea F que ya sale a licitación. O podríamos decir que es similar a casi los sueldos de todo el año de la ciudad de Buenos Aires, de todos los maestros, médicos, policías, etcétera. O sea, es un número muy relevante, muy relevante. 3 veces lo que invertimos en todo el año. Ujú. Desde que asumió el gobierno nacional actual para acá, empezaron a pagar a los pocos meses de haber asumido y después en mayo de este año se volvió a generar una deuda que es de alrededor de, al cierre de este año va a ser de alrededor de 450.000 millones de pesos, o sea, 300 millones de dólares Wow. nuevos, que también es mucha plata. Entonces, la ciudad está tratando de encontrar acuerdos, entendiendo la complejidad que tiene el gobierno nacional y el esfuerzo que está haciendo la gente, Ujú. pero hay un límite, que son los derechos legales que la ciudad tiene y los recursos que los porteños y 3 millones de personas que ingresan a la ciudad de Buenos Aires todos los días, porque es una ciudad que duplica su población durante el día, necesitan, porque con eso le damos los servicios. Entonces, yo lo que digo es, yo trato de ser cauto, yo soy muy firme en la discusión y cauto a la hora de las declaraciones. ¿Por qué? Porque es un tema complejo e importante y prefiero ser más firme en las discusiones que en las declaraciones públicas, porque no quiero que esto se arruine por una declaración. Quiero Mm. encontrar una solución con firmeza en las discusiones privadas. Y como la verdad debo decir que tanto el ministro Caputo como el presidente, como su equipo, han definido que tienen la voluntad de encontrar una solución y nos reunimos casi 2 veces por semana, los equipos o yo, quiero ser cauto. ¿Estoy preocupado? Sí. Es un tema importante y complejo, sin ninguna duda, pero de nuevo, me reservo la firmeza más para las reuniones privadas y la cautela para lo público porque quiero llegar a buen puerto. Estamos hablando con el jefe de gobierno de la ciudad, Jorge Macri. Enseguidita, en segundos, ¿no? Cortamos con él. Fernando González le hace otra pregunta. 11:30 de la mañana y mucho calor en la ciudad de Buenos Aires. Sube la temperatura, 31,4 la actual, de sensación térmica tenemos 34 grados 2, la máxima para hoy va a llegar a 33 grados, a hidratarse bien y a cuidarse mucho del sol. Sí, Jorge, con Luis hablaban de la deuda que tiene la ciudad, está tratando de cobrar, de recuperar, que se la dieron, recordemos, Sí. a la provincia de Buenos Aires para seguridad, que al final nunca se resolvió nada. Lo que digo es, Sí. si no se aprueba el presupuesto, que se empieza a tratar ahora en un ratito en el Senado, ¿corre riesgo una parte de esa deuda que no se pague? No. No, porque a ver, dentro de de los artículos que se cayeron en diputados esa madrugada, había un artículo que decía que le otorgaba al jefe de gabinete la potestad de poder encontrar o implementar el acuerdo al que se llegue con la ciudad. En realidad era un artículo de buenas intenciones que le daba al jefe de gabinete un derecho o una potestad que ya tiene. En realidad era un gesto, no era relevante. El acuerdo puede estar igual aún sin ese artículo. Así que yo no veo que haya riesgo. Creo que tenemos que encontrar el número, el mecanismo, la forma, los tiempos, y si hay voluntad política se puede llegar a ese lugar. Uh-huh. Le hago un picadito de temas propios de la ciudad. Sí. A mí me pareció muy oportuna, no sé qué efectos prácticos tuvo, pero usted me los dirá, la decisión de que se prohibiese dentro del ámbito de la ciudad de Buenos Aires toda la pirotecnia, el uso de la pirotecnia. La pirotecnia que genera ruido, sí. Exacto, la pirotecnia que genera importante. ruido, eso es. Claro. Es importante, es algo que yo ya en su momento implementé cuando era intendente en Vicente López, hace varios años. Es un camino gradual, porque ¿qué sí podemos controlar nosotros? Por ejemplo, todos los eventos que habilitamos, que nos vienen a pedir permiso para habilitar desde un partido de fútbol a un espectáculo de música, etcétera, ahí somos taxativos y se los prohibimos. A la gente
al privado uno se lo prohíbe, pero llegar en el momento justo en el que un privado está tirando unas cañitas el vecino, 24 claro, a la noche es más difícil. Ujú. Entonces uno tiene que construir, estas medidas tienen carácter restrictivo, donde uno puede aplicarlas muy claras, y después una construcción de conciencia. Es como el control de nosotros festejemos alcoholemia. De otra manera. Es como el control de También. alcoholemia, digamos, ¿no? También, no le vas a llegar a todos, pero empezás a construir. Fíjate que hubo mucha menos positividad esta fiesta que el año pasado. ¿Por qué? Porque salimos ya a la tarde del 24 diciendo vamos a estar presentes, vamos a estar controlando mucho, entonces controlamos más que el año pasado, hubo menos positividad. ¿Qué quiere decir eso? Construimos conciencia en mucha gente que definió, bueno, vos vas a manejar. Volvemos de Navidad, vos manejás. Entonces, que el objetivo final es ese. Entonces, uno tiene que tener restricción, medidas concretas y construir cultura. En esto de la pirotecnia, en parte también es eso, que el privado entienda que hay un vecino al que vas a molestar, que puede ser un animal, puede ser un mayor, puede ser un chico con trastorno de espectro autista, nada, o simplemente alguien a quien le molesta, le incomoda, entonces aprendamos a festejar de maneras distintas. Yo no tengo estadísticas, pero conozco muchas familias que salieron de la ciudad, no solamente de la ciudad de Buenos Aires, porque para llevarse los perros, porque hay parientes que viven en lugares donde el ruido de la pirotecnia les afecta menos a los perros o a los niños, ¿no? Sí, totalmente. Un bebé, un mayor que está con algún problema por ahí ya de comprensión, Sí. de ubicación de tiempo y espacio, se alteran mucho, se incomodan mucho, sí tiene efectos fuertes. Uh-huh. Y otro tema tiene que ver, ya que estamos hablando de conductas que hay que cambiar, tiene que ver con el juego de apuestas en los niños, que la verdad, yo quiero ser muy sincero, Macri, cuando usted empezó a hablar de eso, yo decía, es una enorme... Yo decía, que un jefe de gobierno hable de las apuestas de los chicos. La verdad, yo creo que incluso se lo dije, me parece, en una entrevista. Decía, me pareció una enormidad, ¿no? ¿Qué sé yo? No, era como me parecía que no formaba parte del área de responsabilidad que podía tener un jefe de gobierno en la ciudad. Y efectivamente es un flagelo que es tremendo. Que las grandes, tremendo. o sea, el mundo no lo está pudiendo resolver tranquilamente, ¿no? Yo creo que, primero, déjame ser un poco más amplio, todavía no somos conscientes del efecto que las pantallas y los algoritmos tienen sobre nosotros como sociedad y los chicos en particular. Porque no es lo mismo un teléfono o un WhatsApp, por decir algo, que un programa, un sistema, una red o un juego que tiene un algoritmo que va identificando qué te genera a vos. Tremendo. La liberación de dopamina, de adrenalina, dopamina, y entonces te genera dependencia. En esa escala, probablemente lo más dramático sea las apuestas ilegales, que han llegado a situaciones absolutamente dramáticas. Por suerte tenemos muchos que han sufrido eso, como Cayetano, un periodista muy conocido de radio que cuenta su propia historia y lo llevamos a los barrios a hablar con los pibes, y es transformador, pero la cantidad de historias de familias rotas por esto, de adultos y de menores. Ahora, cuando esto impacta en un menor, tiene un golpe en su vida, en su entorno, que además lo oculta de manera dramática, que llegan a situaciones muy espantosas. Entonces, ¿qué hicimos? Primero, controlar mucho el juego ilegal, que suele ser un juego que no tiene control de acceso. O sea, en general las plataformas legales tienden a tener mejor control de acceso para que no entre un menor. Segundo, hablar con los medios de pago para que informen a las familias cuando los medios electrónicos utilizan, o cuando un chico está utilizando una billetera virtual de su familia, claro, ¿en qué gastó? Vos tenés que saber y tenés que ser adulto responsable, revisá y fijate, loco, o sea, no podés desentenderte de tu hijo. Nosotros podemos hacer una parte, pero vos como padre responsable tenés que hacer una parte también. Y no es menor la confluencia de las dos cosas, la tecnología de uso, o sea, las pantallas, y la forma de pago. Porque, ¿qué ocurre, Luis? Cuando vos y yo éramos chicos, muchas veces cumplía 18 años y el primer programa era, voy a ir al casino, ¿no? Era ser grande, tener licencia de conducir e ir al casino. Pero ahí había un dinero de por medio. Vos metías la mano en el bolsillo y pagabas, sentía que algo se te iba.
el medio de pago electrónico hace que ni siquiera tengas conciencia de la plata, del dinero. Entonces las fortunas que gastan son descomunales. Pero te impresiona, chicos de 13, 14, 15 años habiendo apostado 400, 500, 600 mil pesos. O sea, números que... Ahora, no, perdón, ven. Jorge, y números que están lejos de su comprensión de cómo ganarlo, ¿no? Que sería Claro, la por comprensión eso te digo, básica, ¿no? Ni siquiera lo tuvieron nunca en el bolsillo, no saben lo que cuesta obtenerlo, no lo han visto, no perciben esa pérdida. Ahora, yo ahí llamo a la reflexión. Las familias tienen que estar también atentas a esto. O sea, criar un hijo supone criarlo en este contexto complejo donde la tecnología es parte de nuestra vida cotidiana. Revisá en qué está gastando plata tu hijo de tu billetera electrónica. No podemos desentendernos de esto. Después hay otro mundo de gente que les presta plata, de amigos que les prestan plata y ganan plata con eso. O sea, te sorprendería el mundo que hay detrás de esto. Entonces, nos corresponde como gobierno legalmente, en parte sí y en parte no, pero nos incumbe sin ninguna duda porque es algo que está alterando la vida de nuestros adolescentes de manera dramática. Jorge Macri, así como cambiaron, yo diría la manera de encarar cuestiones como la usurpación de casas, o Sí. el funcionamiento de los comedores sociales, para plantearlo de algún lugar, que también tuvo un fuerte impacto, ¿no? Y una gran discusión ideológica, ¿no? Entre unos que dicen, che, no cuidan a los más pobres, y otros que decimos, che, todo bien con los más pobres. Ahora, si hay jefe del comedor que se lleva la mercadería, la vende o no, le está choreando a los pobres, ¿no? Hay un tercero y Sin un duda. en eso estamos de acuerdo, ¿no? Hay que diferenciar una cosa de la otra claramente, ¿no? Pero sin ninguna duda, yo tengo la responsabilidad de administrar recursos públicos de la manera más justa y transparente posible. Entonces, con la aplicación que nosotros le dimos hoy a los comedores, la ciudad entrega alrededor de 250.000 raciones de comida por día. O sea, hay 250.000 personas que todos los días comen en función de lo que hace el gobierno de la ciudad. Son ciudades completas, son municipios enteros, ¿eh? Es una escala que por ahí no tenemos dimensión. 250.000 personas comen todos los días. ¿Qué tengo que hacer yo? Que sea de manera transparente. Eso se entrega en muchos dispositivos del gobierno y en 500 comedores, digamos, de gente comprometida socialmente que trabajaba. Identificamos 40 que eran fantasmas, no existían, no tenían ni dirección. Y implementamos un sistema muy transparente donde hoy alguien va a ese comedor, da su DNI, el comedor carga el DNI, en función de eso sabemos cada comedor cuántas raciones se está entregando, con lo cual si entrega más va a recibir más comida, si entrega menos recibe menos. Pero además hay otro dato más interesante en tener esa información. Supongamos que Juan va siempre a tal comedor y un día deja de ir. Tenemos que saber por qué dejó de ir. Claro. ¿Es porque está mejor o porque está peor? Claro. Porque ni Tienen siquiera que puede ser bancos de acercarse información también, ¿no? Tienen que Obvio, ser por usinas de supuesto. información. Por supuesto, y poder cuidar. Y sin ninguna duda, normalmente en estas cosas, cuando alguien se está quedando con algo que no corresponde, se lo está sacando a alguien que lo necesitaba y mucho. Y Entiendo. joder con la comida, me parece que no hay margen, como con la salud. Hay eslabones débiles donde lo que se juega es la vida, donde no puede haber margen al más o menos. Esto se hace bien o se hace mal, no hay nada en el medio. Tengo dos ítems más porque le quiero dejar preguntar a Fernando para no monopolizar la entrevista y que no tenemos tiempo de charlarlos nunca. Uno es, yo no sé si está yendo mejor o peor, creo que está yendo mejor, pero usted me dirá. El concepto de seguridad, están tratando la seguridad de una manera. Y el otro es el de limpieza. ¿Arrancamos por seguridad? Sí, bueno, todos los números demuestran que estamos con una baja de toda forma de delito muy relevante de un año a otro, pero por ejemplo en asesinatos o robos en total, solamente estuvo mejor en la pandemia, cuando estábamos todos encerrados, o sea, pero ha caído la cantidad de robos en total en la ciudad casi el 50%, es un número muy relevante. Ahora, yo no le contesto a la gente con números, los números me dan a mí certeza de que la política que estamos llevando adelante
es la correcta y que tenemos que seguir corrigiéndola todo el tiempo, mejorándola. Después, si la gente a veces viene y me dice, bueno, pero yo no lo percibo de esa manera, y está bien, yo no me peleo con eso, porque la percepción es parte de lo que yo tengo que trabajar. Yo tengo que trabajar en que las cosas no ocurran y que además vos lo sientas y lo percibas. A veces en la percepción es más importante la iluminación, la presencia policial, cuántas veces pasa el patrullero. Entonces, tengo que trabajar en los dos frentes, pero sin ninguna duda el trabajo que venimos haciendo está rindiendo frutos. También es parte de la política de desalojo, porque cuando algo se usurpa, Luis, ahí se instala en general el mal, es como una mancha de aceite del mal en el barrio, donde aparece el narcomenudeo, la trata, se esconden los delincuentes, con lo cual es todo parte de una política integral. Más patrullaje, más motos, las motos, digamos, manejadas por policías, son muy importantes durante el día para poder cubrir más territorio. Para un móvil es muy difícil, un móvil, camioneta o auto, moverse en el tráfico. La moto es más ágil, nos permite responder más rápido, más cámaras, son un montón de cosas que estamos haciendo. Pero sí, estamos mejor. En limpieza, sin duda hemos mejorado, y ahí tiene que confluir, yo diría, 3 cosas. Todo lo que podemos mejorar nosotros como gobierno, y estamos incorporando capas y capas de información, de tecnología, hasta de inteligencia artificial en cámaras que nos permitan identificar si un contenedor está desbordado o no, si alguien está sacando basura dentro de un contenedor o no. La gente, que tiene que comportarse mejor, yo como digo siempre, los restos de muebles, los sillones, los termotanques, los aparadores, los colchones solos de casa no salen. Alguien los saca y me los deja ahí afuera. Claro. Y eso es como la ventana rota de la que hablaba Giuliani, ¿no? Empieza a haber algo ya desprolijo y bueno, revoleamos todo así nomás. Llaman al 147 para cualquier cosa voluminosa, le vamos a decir qué día la pasamos a buscar por su casa. La gente tiene que ayudar. Y después, el problema de la gente viviendo en calle, que revuelve, y es un problema real y concreto, difícil, que lo tienen todas las grandes ciudades, pero que nosotros vamos a seguir enfrentándolo, resolviéndolo, buscándole aristas, un abordaje social, un abordaje también del orden, todo. Jorge, vimos esta semana en Quilmes, sobre todo, la batalla entre, una intendencia tratando de poner registro para el estacionamiento y los trapitos, ¿no? Una batalla que está en toda la Argentina. ¿Cómo está esa batalla en la ciudad? Y si hay posibilidad de que la gente pueda estacionar yendo a un recital o yendo a ver un partido de fútbol y no tenga que pagar 20, 30, 40 y hasta más miles de pesos para poder estacionar un auto. Sí, a ver, separemos. Yo te diría, es mucho más fácil para la ciudad controlar cuando hay grandes eventos, porque es un momento focal, son 4 o 5 horas, saturas la zona, les complicás la vida y podés tener control. Bueno, hay un video dando vuelta esta semana de alguno de los operativos que hicimos donde el delincuente dice, yo lo voy a seguir haciendo, y el policía nuestro le dice, yo te aseguro que no, y se lo llevan detenido. Ahora, ¿cuál es el problema de base en la ciudad de Buenos Aires? No hablo de otros lugares. El problema de base en la ciudad de Buenos Aires es que pedir plata haciendo trapito es una contravención. ¿Qué quiere decir eso? Le puedo poner una multa. Les voy a ser muy sincero y perdonen mi inglés. Se me cagan de risa los trapitos con una multa. Claro. Yo creo que debería ser considerado un delito, porque es un delito de extorsión. Yo te aprieto y te obligo a que me des. Y en general esa extorsión es mucho más fuerte cuando hay mujeres involucradas, cuando hay mayores, cuando el que es más débil, siente que el otro claro. es más débil, Uh-huh. se ponen más violentos. Uh-huh. Y después hay un problema fuera de los eventos, que es que en zonas gastronómicas, de manera mucho más esparcida territorialmente, convive la problemática muchas veces de gente violenta en calle pidiendo plata, y eso es más difícil de trabajar. Ahora, en todo caso, no hemos tenido la capacidad en la Ciudad de Buenos Aires de tratarlo como un delito. Yo creo que debería ser un delito, hemos fracasado varias veces en aprobar la ley. Uh-huh. Voy a insistir con eso, porque si mi única opción frente a un trapito es ponerle una multa, de nuevo, se me cagan de risa. O sea, sí. ¿Cómo hago para cobrarle una multa al trapito? Es que es como ridículo. Bueno. Queremos vivir en una ciudad ordenada, pero nos ponemos
garantistas en esas cosas. Pongan en el graph, chicos, se me cagan, ¿no?, de risa, por favor, que es un buen título. Si le pongo una multa a los trapitos se me cagan de risa, es un buen título. Jorge, para finalizar, estas son las notas relajadas que después, o con mucho tiempo, que después generan más problemas políticos. Le pregunté al presidente Javier Milei en la última entrevista que hice, ¿quiere la reelección? Me dijo, mi laburo implica 2 años, la Constitución dice que puedo ser reelecto, así que si yo, en el momento en que yo lo plantee, me eligen, lo aceptó. Y te hago la misma pregunta, pensando en todos los líos que tiene el PRO, ¿no? Como partido, como fuerza política, y además pensando en tu futuro personal y político. ¿Qué querés vos? ¿Ser reelecto en la Ciudad de Buenos Aires? ¿Crees que el PRO puede tener candidato a presidente u otros candidatos en la Ciudad de Buenos Aires? ¿Cuál es tu deseo para estas Navidades y esta fiesta? ¿Qué le voy a poner en los zapatitos a los reyes? Mi deseo es ser un gran jefe de gobierno. Si sos un gran jefe de gobierno, tenés chance de volver a ser jefe de gobierno. Y amo esta tarea, amo esta ciudad, amo lo que estamos haciendo. Creo que en estos 2 años hemos hecho el 20% de las transformaciones que vamos a hacer. Creo que el año que viene van a ver una ciudad transformándose a un ritmo, una velocidad, una profundidad notable. Me gusta esto que hago, así que si lo hago bien, tendré chances de volver a hacerlo. No mucho más que eso, no. Ahí está mi deseo, clarito. Ok. ¿Y le parece bien que Milei tenga ese razonamiento para Obviamente. la presidencia? Por supuesto. Todos los que hacemos algo queremos hacerlo bien y ser reconocidos por ustedes en su tarea, todos. Y el PRO tendrá que buscar un candidato a presidente entonces, porque, usted siendo jefe... Sí. Ahí me dijeron por ahí que el PRO estaba buscando un candidato a presidente como un outsider. Me nombraron desde Marcos Galperín hasta Jorge Brito. Bueno, si es... A ver, más que nombres, vos lo que necesitas es alguien que esté dispuesto a comprometerse con mucha seriedad y a entender que este es un mundo difícil y complejo, porque yo siempre digo lo mismo, podés ser exitoso en un rubro muy desprestigiado. Cada vez que yo gano una elección, mis hijos no saben si alegrarse y festejar conmigo o ponerse a llorar. Porque dedicarte a este rubro es áspero para la familia. Entonces, hay que comprenderlo, hay que estar comprometido, hay que tener ganas, hay que entender que venís. No, y tiene que tener con qué la persona, Jorge, mucho, tiene que tener con qué la persona, porque mucho. A mí me dan un nombre y un apellido y yo, pero por pura observación de años, te lo tacho, me puedo equivocar, pero... Pero de nuevo, que la gente se quiera comprometer y quiera venir a dar una mano, bienvenido. Y después veremos. Siempre a 2 años de una elección surgen un montón de nombres. Después, la verdad, el mapa se va construyendo, van quedando los que tenían ganas en serio. Y después depende mucho de cómo le va a quienes tenemos la responsabilidad de gobernar. Está en Mar del Plata, ¿no, Jorge? ¿Estás en Mar del Plata? Vine a pasar Navidad con la familia de Belén, sí. ¿Y cómo está para cuándo esperan fines de abril? ¿El qué? La beba creo que sí. Bebe, varón. Bebe. No, dudaba del no sé por qué preguntó Fernando, que me miró a mí como si yo tuviera que saber. No sabía. Varón, sí. Okay. Varón. Sí, es varón. Bueno, que sea con felicidad Para fin entonces. de abril. Sí, seguro. La verdad que darme la chance a esta edad de volver a empezar de nuevo es una bendición. La vida es una bendición, así que estoy muy entusiasmado y Belén está feliz. Bueno, felicidades y saludos a la familia. Muchas gracias. Entonces. Un abrazo grande. Gracias. Bueno, qué bien la Navidad y el Año Nuevo, esta fecha, porque te permiten, ser hacer notas más largas, ¿no? La falta de tiempo es un problema para y la disposición de escucha. No sabes los mensajes que estoy recibiendo. Evidentemente hay gente que